Gloria al nombre de Jesús. Les conté, no lo voy a volver a hacer, cómo Dios nos llamó a los que escogió, dice el libro de Romanos capítulo 8, a estos también llamó. Y cuando Dios nos llamó a nosotros, comenzamos a estudiar la palabra. Y descubrimos que fundamentalmente Dios envió a su Hijo al mundo para salvar de la condenación a la gente. Y vino con el propósito fundamental de ofrecer su vida en sacrificio. Y lo creímos. Mis hijos mayores, Ana y Daniel, eran chicos. Mi esposa tenía que quedarse en casa cuidando a los chicos, pero algunos hermanos, como el pastor Ángel Malán, y otros hermanos, un hermano de Salto, Juancito Kuchman, sentimos un compromiso de Dios de salir a hacer campañas de evangelismo. Dábamos a conocer el mensaje y como dijo David, la fe viene por el oír, y creían y se salvaban personas. Y también creímos esto que dice la palabra de Dios, que Dios sanaría a los enfermos. Y en esas campañas pudimos ver los milagros, pudimos ver familias enteras que se convirtieron al Señor. Estoy hablando de varias décadas atrás, más de 50 años. Y yo creía en todo lo que decía la palabra de Dios. ¿Sabes que acá en el departamento de Colonia aún no habían llegado, por lo menos en mi pueblo y en Nueva Albesia, el pueblo de mi esposa, no había llegado el mover pentecostal, no había iglesias pentecostales? Y sabe que yo creía lo que decía la palabra, como le dijo Jesús a sus discípulos, que permanecieran en Jerusalén porque serían bautizados con el Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y sabes que había una cantidad de gente que se oponía a esta enseñanza, que procuraba compartir con otros creyentes que Dios bautiza con el Espíritu Santo. Y sabes que en un pequeño recinto, una pequeña pieza donde yo tenía el transmisor, también tenía una radio de onda corta y escuchaba mensajes relativos a esta obra poderosa del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo
a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Estoy leyendo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y como no quiero extenderme, en el verso 16 dice: mas esto fue dicho por el profeta Joel, es decir, una profecía que iba a suceder. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fue el cumplimiento de una palabra profética que se cumplió en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Gloria al nombre de Jesús. La fiesta de Pentecostés, que había mucha afluencia, gente ahí. Si usted lee en Hechos de los Apóstoles, yo no lo voy a hacer ahora, va a ver de cuántos lugares, de África, de Europa, para generalizar. Al leer esto usted se va a dar cuenta, de Asia, había personas que se habían congregado a festejar Pentecostés ahí. Y sucede este hecho maravilloso y extraordinario de Dios. Bautizó con el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Y esto es algo que siguió sucediendo posteriormente. Hay una historia que está ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, y dice que usted puede leer toda la historia en el capítulo 10 de Hechos. El asunto es que Dios a Cornelio, un hombre temeroso de Dios, pero que no entendía nada, era temeroso de Dios, y por eso él fue comisionado a mandar a buscar a Pedro para que le explicara este evangelio, porque quería conocer acerca de Dios. Y comenzó a contarle toda la historia, como yo lo estoy haciendo ahora, hacía pasos un poco agigantados para no entrar en detalles y extender el mensaje. Pero dice que mientras Pedro aún estaba hablando, el 10:44 de Hechos, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, dicho en otros términos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y yo hoy le quiero decir, como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy esta promesa es para todos ustedes también. Nosotros que somos gentiles, para todos ustedes es la promesa de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo creí y sabe que
en ese pequeño recinto, como le contaba, doblaba mis rodillas y por largo tiempo buscaba a Dios. Y decía, Señor, si esto es tuyo, porque algunos decían que esto era una obra del diablo. Es increíble. Creyentes, ¿no? Refutaban esta clara enseñanza bíblica. Y digo, Señor, si esto es tuyo, yo quiero tener esta experiencia. No le voy a decir que fue la primera noche, ni la segunda, ni la tercera, pero fue un tiempo de mucha oración, porque el poder de Dios nace en la oración, cuando en la oración nosotros recibimos ese fuego del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo. Mas cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, recibiréis poder. No, el poder no viene por nosotros. No surge de nosotros, sino el poder surge por la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y yo lo creí y oraba, digo, Señor, yo quiero recibir esta presencia del Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo, y tuve la gloriosa experiencia allí, en un lugar solitario, porque mi esposa estaba en otras piezas. Allí yo tuve la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para ese entonces nosotros habíamos hecho una campaña en un pueblo, la Boca del Rosario. Nos habían cedido un cine viejo que estaba abandonado. Y fue una campaña también de las que nosotros llamamos gloriosas, porque un pueblo relativamente chico, parece que como no había otros espectáculos y allá habíamos hecho una campaña de evangelismo, había llegado casi todo el pueblo a escuchar la palabra de Dios y sucedieron milagros y todo eso que fue realmente inolvidable para nosotros. Yo estaba escuchando un video, lo escuché varias veces, que me bendijo mucho, de cómo Dios había bautizado mucha gente, el famoso avivamiento que le llaman de la calle Azusa 412, un viejo local que no estaba preparado como iglesia, no, creo que no tenían ni siquiera para sentarse, pero allí había un hombre que había creído en esta promesa de que Dios bautizaba con el Espíritu Santo, y fue algo tremendo como Dios bautizó a muchísima gente y surgió el nuevo mover pentecostal, porque hoy hablamos de las iglesias pentecostales, pero pentecostal es un evento que sucedió 50 días después de la Pascua. Pero hubo una nueva manifestación gloriosa del Espíritu Santo, y de ahí muchos siervos surgieron, aunque ya otros habían tenido esta experiencia, porque Dios es el mismo y sigue hablando a través de los siglos, ¿no? Y me recordaba, cuando miraba este video, lo que había sido la campaña de la Boca al Rosario. Y a raíz de esa campaña de la Boca al Rosario, es que a nosotros nos prestaron para que siguiéramos las reuniones, tuviéramos reuniones como iglesia, no siempre íbamos a quedar en el cine ese. Fue un tiempo que nos dieron para hacer esas campañas, ¿no? Nos prestaron, no tuvimos que pagar nada. Mire la mano de Dios, ¿no? Nos prestaron ese cine. Y después nos cedió la dueña de la empresa, Indaré, no estoy hablando de la China, conocen, creo ustedes, ¿no? Nos prestó
una casa que tenía unas piezas muy grandes, 5x5, 5x6, no sé, muy grandes eran. Y nos prestaron para que siguiéramos ahí nuestras reuniones. De un pueblo que se iba dispersando, se iban yendo de ese pueblo porque exportaban arena para Argentina y parece que fue una ley de Argentina que no permitió más importar arena de acá de Uruguay. Pero ahí quedaron algunos hermanos y nos congregábamos ahí en esa casa grande. Unas hermanas habían preparado un púlpito y creo que teníamos algunos bancos ahí, no me acuerdo cómo era bien. Y yo les conté que había tenido la experiencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y sabe que había una obra tan gloriosa del Espíritu, tan gloriosa del Espíritu, en ese momento, que Dios empezó en una reunión. Mire, las reuniones se hacían los lunes, no sé por qué razón, pero se hacían los lunes, ¿no? La gente que llegaba allá y empezaban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y decíamos siempre a cada reunión, a cada lunes siguiente, ¿quién sería bautizado por el Espíritu Santo? Pero había una atmósfera espiritual tan densa por causa de la unción del Espíritu, que a veces uno, a veces otro, eran bautizados con el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lengua. Y era una cosa tan gloriosa, hermano, que hoy con nostalgia recordamos lo que fue esa obra de la Boca al Rosario como algo especial, porque fue como un broche de oro a todo ese esfuerzo evangelístico que hicimos por muchas ciudades, pero ningún lugar fue tan glorioso como ese, no porque hubiera sido tan diferente a otras campañas en lo superficial, de cantar coritos, de ese espíritu de alegría, de las campañas, de ver que almas nuevas se convertían. Pero lo más glorioso fue ahí que el Espíritu Santo cayó, como ocurrió acá en la casa de Cornelio, cuando sencillamente Pablo estaba contando acerca de estas cosas, como les cuento yo a ustedes hoy, pero dice que estaba aún dando testimonio y los que creyeron en él recibieron el perdón de los pecados por su nombre, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y cómo sabían que eran bautizados? Porque les oían hablar, dice el verso 46, en lenguas y magnificaban a Dios. Y yo lo creí, mi esposa lo creyó y lo vivimos y no lo podemos negar hoy. Hemos ido a otros lugares que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, bueno, mi esposa le dijo a una hermana muy querida, dice, bueno, no podés creerlo. No podés hablar. A ver, decirlo más lento para que pueda repetirlo. No podés hablar de lo que no has recibido. Pero nosotros, como hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, damos testimonio que estas cosas son así. Y sabe que cuando yo estaba, que lo escuché varias veces, este mensaje, el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos,
y me traía en una forma tan vívida lo que fueron esos momentos, ¿no? Fíjese que hoy nosotros estamos aquí en Juan Lacase porque ya cuando el pueblo se marchó, allá ya prácticamente no quedaba nadie, nosotros nos reuníamos en una casita que teníamos en el balneario Los Pinos. Y allá seguíamos orando de la misma manera, buscando la presencia de Dios y sintiendo el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, cantando coritos. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego espiritual. Gloria a Dios. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Más o menos así era el corito. Gloria a Dios. Y ahí estábamos quebrantados por el Espíritu, orando hasta de noche, tarde, como también en la boca, a veces hacía tardísimo y seguíamos ahí. No es que la oración era pesada, que era nada más que letra, no, venía la unción del Espíritu. Y en esa unción del Espíritu es que una noche mi esposa tuvo la visión de que teníamos que venir a Juan Lacase y vio como un cartel luminoso de neón, que era la forma que tenían antes los carteles luminosos, no estaban las luces LED, no se habían inventado todavía, pero los carteles de neón vio escrito la palabra Juan Lacase. Y vinimos acá, y acá en este mismo lugar, acá, esa unción continuaba, esa unción del Espíritu que venían. Y no era nomás hora este, hora aquel, no, era todo espontáneo, orábamos, buscábamos a Dios, había una presencia del Espíritu, ocurrían milagros. Yo mismo que fui una persona asmática, en esos primeros momentos de mi vida cristiana era asmático. No sé ni bien en qué momento fue, pero de repente me di cuenta que no tenía más asma. Hizo un milagro en mi vida, hizo un milagro en la vida de muchísima gente, sería muy largo de contar. Bueno, hay muchos milagros, hermanos, que vinieron sucediendo. Y nosotros tenemos que volver a los principios, a la fuente misma de la visión del Espíritu Santo, hermano. Yo estaba meditando en eso y en esa presencia, en esa gloria del Espíritu Santo que viene quebrantando mi vida cada noche, porque sabe que yo si me desvelaba tomaba una pastillita antes. Dije, no, hace ya tiempo que no tomo esa pastilla, no tomo nada, porque si yo me desvelo, es un tiempo que Dios me está ofreciendo para buscarlo a Él. Y esa unción del Espíritu ya la vengo sintiendo. Y por eso, hermano, es que el enemigo no le importa la religión donde es pura letra y pura cosa superficial. Puede haber excelente teatro en un lugar y puede haber mucha gente, pero eso no le importa al diablo. El diablo lo que no quiere es que haya unción del Espíritu, de que las almas sean tocadas, que sean bautizadas con el Espíritu Santo, hermano. Y eso se recibe buscándole en oración, doblando la rodilla y orando. Yo algunas noches me he levantado de la cama cuando voy al baño, después me quedo ahí de rodillas orando. Y no lo digo para gloriarme, hermano, lo digo porque cuando uno está enfrentado a problemas, hay que doblar las rodillas, hay que orar y hay que buscar en Dios el milagro que tal vez cada uno necesita, hermano. Porque Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo. Y obra milagros y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso también es que entiendo que cuando uno comienza a buscar a Dios, el diablo se levanta como león rugiente, dice Pedro. Y vemos que hay una lucha, vemos que suceden cosas insólitas. El hermano Omar, que parecía que estaba tan bien, bueno, una repercusión creo que es por causa de la cirugía que tuvo.
a la vejiga que no tenía nada que ver con el corazón, ahora resulta que parece que tiene un problema del corazón que no se sabe bien en qué consiste. Se están haciendo estudios. Esta hermana, ¿cómo es? Marina, también que ayer fue acá, creo que acá cerca en la esquina, una moto dobló y le pasó por arriba y le quebró una pierna, ¿no? No sé, o la chocó, no sé cómo fue el accidente, ¿no? Y ahora nosotros estábamos acá para salir y no sé cómo es que mi esposa se comunicó, bueno, de que una familia de cubanos que estaban en Salto, que se trasladaron a Montevideo y le habían dado en un establecimiento de campo, creo que es que estaban, ahí cerca de Montevideo, y resulta que repentinamente el dueño del campo ahora los quiere echar y no tienen dónde ir, no tienen dónde ir y no sabemos cómo podemos solucionar un problema, pero lo que podemos hacer es orar creyendo. Todos, hermanos, yo los pongo con esa comisión de orar y de interceder por aquellos, porque el diablo está queriendo obstaculizar estas cosas que vienen de Dios, hermano. Y cuando alguien dice, sí, pero que la iglesia que hoy, mira cuántos faltaron, que son... Bueno, hermano, es hora de ponerse a interceder en oración, creyendo, porque lo grande es vivir sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Y puedo decir que hoy de mañana lo sentía, ayer de mañana me levanté, que trato de levantarme temprano ahora, no tanto como hace tiempo atrás que me levantaba todos los días a las 5. Bueno, ahora no madrugo tanto, pero me levanto y siento la presencia del Espíritu Santo y le digo a Dios, doy tantas gracias porque siento un quebrantamiento de Dios cada mañana. Procuro vivir conforme a la voluntad de Dios. Le digo, Señor, dame el poder para hacer cada día más, vivir mejor como Cristo vivió, siendo mi ejemplo. Nunca lo voy a poder igualar, pero cada día, porque si Cristo vive en mí, yo tengo que vivir para Él, cumpliendo con su voluntad. Dejando a un lado tantas cosas que nos estorban, ¿no? Y que nos hacen vivir indiferentes. Pero qué glorioso, hermano, es poder vivir bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Y aquel que no fue bautizado con el Espíritu Santo, sabe que no tiene por qué ser en una, como se creía antes, que parece que tenía que estar en una reunión muy ruidosa y que no. Mi experiencia, porque no había iglesias pentecostales por ahí en la zona donde yo vivía. No conocía iglesias pentecostales. No había llegado el mover pentecostal todavía. Para usted dice, bueno, lo más común, porque hay muchas iglesias pentecostales acá en este pueblo incluso. Pero en aquel entonces no había iglesias pentecostales. Y todavía vamos a decir una cosa, que se llamen pentecostales, a que lo sean de verdad, también dista mucho. Nosotros en este momento estamos en deuda para que todo el pueblo comience a buscar a Dios, comience a buscar la unción del Espíritu Santo y esté orando y orando para que sea realmente tomado por el Espíritu. Y es algo grandioso, una experiencia que Dios mismo se encarga de hacer mover nuestra lengua para que podamos hablar en nuevas lenguas como señal que estoy ardiendo con el fuego espiritual, como cantábamos, como dice ese corito. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Yo los animo a que ustedes estén creyendo esto que dice la Biblia y que estén buscando esa presencia del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Y por todos lados, vemos cómo la gente era llena del Espíritu Santo en las giras evangelísticas del apóstol Pablo, hermano. Así que
nuestro compromiso es no darle tregua al enemigo de nuestras almas, que no quiere que prosperemos en estas cosas espirituales, sino que busquemos de Dios el poder del Espíritu Santo, hermano, porque ahí es que nos viene la victoria a través de este poder maravilloso que prometió ser derramado en los últimos tiempos, ya comenzando, porque en el periodo de la creación de este universo ya consideraban últimos tiempos en la época que vino Jesucristo, pero cuanto más tiempo transcurre, más cerca estamos del fin. Y por eso es que el Espíritu Santo está dispuesto a seguir bautizando igual que lo hacía antes. Los animo a buscar. Dice, pues podíamos hacer reuniones así, 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 otra reunión a mitad de semana, podíamos hacer... no, hermanos, son planes humanos, muchos planes humanos hacemos. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo y yo les doy testimonio. Cuando no había iglesias pentecostales aquí en el departamento de Colonia, en una forma solitaria ya, en una pieza chiquita, donde escuchaba esos programas en onda corta, que me bendijeron mucho, HCJB, La Voz de Ecuador, después allá de las Antillas holandesas, otras emisoras. Era lo que podíamos escuchar del Evangelio Pentecostal. Lo creí y lo recibí en forma solitaria, lo compartí y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Así que vamos a terminar esta reunión. Sí, la reunión formal de la predicación, y hoy es día de Santa Cena, así que sí, ahora voy a dejar al pastor Daniel, pastor David, aquí para que estén sirviendo la Santa Cena. Gloria al nombre de Jesús.